veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Buenos días, todos los domingos, aquí estamos, como siempre, y hoy hemos traído un escritor especialista, yo diría más en historia contemporánea, pero que conoce bien su país, que es Venezuela. Venezuela, querida Venezuela, con los problemas que tiene, y a la que en España se la quiere mucho, quizás allí no nos quieran tanto, pero bueno, como cada semana haremos nuestras preguntas de rigor. A Antonio Elcarri Bolívar, que ha hecho un libro pues precioso, que se llama Historia Contemporánea de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Muchísimas gracias, Román, de verdad, profundamente agradecido por esta oportunidad de conversar contigo en este programa tan prestigioso ya, que solamente se invita a gente no a mi nivel, sino mucho más alto, gente que sabe mucho de historia, de literatura. Bueno, un placer de verdad poder compartir contigo y con los oyentes de Barcelona y de buena parte de España. Bueno, pues vamos a empezar. Hurgar en nuestro pasado para analizar un presente difícil de comprender. Sobre el proceso histórico nos abruma. ¿Por qué nos abruma el proceso histórico en el siglo XXI y más con la historia de Venezuela? Bueno, nos abruma no el siglo XXI, nos abruma toda nuestra historia, porque tenemos una historia muy convulsionada luego de que salimos se declaró la República en 1830 y de ahí es que comienza nuestro trabajo. A partir de la separación de Venezuela con Colombia, que fuimos un solo país durante 10 años, a partir de allí comienza una situación muy compleja porque nuestros libertadores fueron fundamentalmente jefes militares, aunque hubo por supuesto un proceso civil muy importante. Los civilistas no fueron tan tomados en cuenta porque la sociedad civil venezolana quedó muy diezmada después de la guerra de independencia. Y entonces quienes, digamos, asumieron el poder fueron generalmente los héroes militares que venían de ser héroes porque se habían enfrentado y habían derrotado al ejército español, también compuesto, por cierto, por muchos nacionales. Pero luego, entonces, eso se convirtió en una lucha fratricida por la herencia del poder. Es decir, por heredar el poder en Venezuela, comenzaron estos héroes nuestros a pelearse entre ellos para el cambio político. Cada cambio político que había en Venezuela era producto de una guerra, de una guerrilla, de montoneras. Y eso ocurrió durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Solo a partir, digamos, de mediados del siglo XX es que comienza a hablarse en Venezuela de partidos políticos, de democracia, de libertad, y a partir de 1958, cuando fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por cierto, un militar que murió en Madrid, exiliado, después de la derrota de ese gobierno militar, vinieron 40 años de democracia. Que en esos 40 años de democracia también hubo convulsiones de todo tipo, controversias entre los partidos políticos, pero bueno, en definitiva era democracia, ¿no? Y entonces el cambio político se producía a través de las elecciones y la democracia siempre tiene problemas, pero es perfectible, porque los ciudadanos pueden opinar, pueden tomar decisiones, y bueno, a partir de allí comenzó un periodo que duró 40 años de democracia, pero luego, a finales a comienzos del siglo XXI, se produce la llegada, otra vez, una especie de regresión militarista con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y bueno, digamos, allí nos llega nuestro análisis en este libro, que son 620 páginas, pero es una apretada síntesis de 2 siglos de historia venezolana. Procura sintetizar un poco más porque la gente quiere saber más cosas, ¿sabes?
Claro. Entre los años 1777 y 1823, Venezuela fue una capitanía general dependiente del Reino de España. Sin embargo, esto no se explica. ¿Por qué no se explica? No, no, lo que no se explica es que haya sido simplemente una capitanía general. Pudo haber sido un virreinato, pero no aconteció de esa manera. Lo que no se explica es que haya sido, digamos, tan corto tiempo el que haya sido elevada a capitanía general y que tan pronto ocurre el comienzo del nuevo siglo XIX, 1810, pues se produce la Declaración de Independencia. Y yo digo en el libro que eso tiene que ver más con lo que ocurrió en España. Por eso es que nuestra historia está tan vinculada, tan ligada, porque lo que ocurría aquí repercutía allá. ¿Y qué ocurría aquí en España? Ocurrió en España que ustedes tenían acá, creo que el peor rey que tuvieron en su historia, que fue Fernando VII, que, bueno, como todo el mundo sabe, aquí en España hubo los sucesos de Bayona, donde él y su padre le entregaron prácticamente la monarquía a Napoleón. Y los venezolanos, el 19 de abril de 1810, no declaran la independencia, sino fue una junta protectora de los derechos de Fernando VII. Claro, era una excusa para luego, al año siguiente, producir la independencia. Pero lo cierto es que si los intentos que se hizo fue más que contra España, contra la invasión francesa, la invasión napoleónica. Ahora, si habría que hacer una especie de ejercicio de ucronía, ¿no? Pensar en qué hubiera pasado si en vez de estar Fernando VII hubiese estado otro monarca que hubiese sido mucho más comprensivo con la necesidad de la autonomía de esas regiones de América Latina. El historiador Valenilla apoya la tesis del cesarismo democrático. A mí esto personalmente se me hace difícil. Cesarismo democrático. Sí, bueno, claro, es que él es un justificador de las tiranías del siglo XIX. Él decía que en nuestros países era necesario un gendarme, es decir, había que haber un gendarme necesario para poder aplacar unos países tan anárquicos, donde no había instituciones, donde había leyes, y él decía que tenía que haber una especie de César, pero que fuese democrático en el sentido de que hiciera lo mejor posible la justicia social mayor entre la gente, pero que tenía que ser un caudillo militar. Él justificaba con sus tesis la dictadura más longeva que tuvo Venezuela en el siglo XIX, el siglo XX, que fue la de Juan Vicente Gómez, que desde 1908 se quedó hasta 1935. Esa era la justificación, pues, de que tenía que haber un régimen duro, fuerte, que pusiera orden. Y ese régimen militar, bueno, esas tesis incluso fueron muy publicitadas en Europa. Sí, por el franquismo, por una parte, por Mussolini, la otra, la elogiaban porque decían que, bueno, que tenía mucho sentido el que los pueblos necesitaban una mano dura, un jefe político, un jefe militar, una persona cuya dirección política no fuera discutida. Simón Bolívar, Antonio Páez, José Tadeo Monagos, Antonio Guzmán Blanco, eran todos militares, por lo que dices, con un cesarismo imposible de concebir la democracia, en mi opinión, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahora quiero decirte, ¿no? Yo en mi trabajo digo que en el siglo XIX se justificaban de alguna manera, no era para justificar, digamos, la teoría del cesarismo democrático, pero sí se justificaba, se explicaba el que hubiesen militares al frente del gobierno, al frente de los regímenes venezolanos, porque veníamos de una lucha cainita por el poder y había mucha anarquía. Y entonces en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad, cada hacendado se levantaba en armas con su peonada, y esa anarquía necesitaba de un mandamás, de un hombre fuerte. Y pues, el siglo XIX eso se justificaba. Lo que ya no se justificaba después del siglo XX y ya para el siglo XXI volver a la regresión de regímenes militares. Por eso nosotros aupamos siempre los gobiernos civiles, los militares tienen que estar en sus cuarteles, no es para que dirijan la política, porque bueno,
hay que saber pues, lo que significa un militar con una pistola en el escritorio para discutir de política, ¿no? Eso es inimaginable en los regímenes civilizados del mundo, ¿no? El primer gobierno democrático electo de Venezuela fue presidido por Rómulo Gallegos. ¿Podemos decir que al final fue el final de la dictadura gomecista? Sí, fue el final de, digamos, Juan Vicente Gómez fue sucedido cuando murió por su ministro de la Defensa, el general Eleazar López Contreras, y por su ministro de Defensa también, que era el general Isaías Medina Angarita. Si se traspasaban el poder, digamos, en un congreso, una elección de tercer grado y un congreso dominado por los gomecistas. Sin embargo, hay que reconocer que tanto López como Medina comenzaron a civilizar pues, la lucha política, permitieron la existencia de partidos políticos, sobre todo el general Medina, pero no convocaban elecciones generales directas y secretas como era la aspiración societal, ¿no? De la sociedad venezolana. Entonces, Acción Democrática, el partido de Gallegos, que lo dirigía realmente era Rómulo Betancourt, produjo con los militares, con la joven oficialidad militar, un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, en el año del 1945, es lo que se conoce en Venezuela como la Revolución de Octubre, ¿no? Un poco similar a lo que ocurrió en la Unión Soviética. Entonces, pero era por primera vez en la historia venezolana, un golpe de Estado no se hacía para quedarse quienes tomaron el poder allí, pues en el gobierno, sino que convocaron enseguida una Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por la votación directa y secreta de los ciudadanos. Y enseguida se convocó unas elecciones donde el candidato de Acción Democrática, el escogido, no fue Betancourt, sino Rómulo Gallegos, un gran novelista, reconocido internacionalmente, y bueno, ganó las elecciones abrumadoramente, ¿no? Ese gobierno lamentablemente duró muy poco tiempo, no duró un año si tenía el poder, porque los mismos militares que habían conspirado con Betancourt para derrocar a Medina, pues derrocaron también a Gallegos cuando vieron que ese no era un gobierno, digamos, títere de ellos, sino que venía a hacer profundas reformas sociales, educativas, etc. Entonces, ahí se interrumpió y vinieron 10 años más de dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez, y que fue derrocada también por otro golpe militar, pero cívico-militar, y trajeron otra vez la democracia a Venezuela a partir de 1958 hasta 1999 con la elección de Hugo Chávez. Solo fueron 40 años que Venezuela ha vivido en paz y civilizadamente. Juan Vicente González fue el primer jefe de la democracia venezolana. ¿Es así esto? Que Gómez fue el primer jefe de democracia venezolana. No, lo he leído mal. No, Juan Vicente González, el primer jefe de la democracia venezolana. ¿O lo he leído mal? No, creo que sí, eso no lo leíste bien. Eso es algo Juan Vicente González. Juan Vicente González, primer jefe de la democracia venezolana. No, ese es que Juan Vicente González decía que el primer jefe de la democracia venezolana fue Juan Vicente Gómez. Ese es un autor que dice eso de manera aislada, pero eso por supuesto no tiene ningún fundamento, ¿no? Él lo decía, digamos, porque había impuesto la paz en Venezuela, pero la impuso, por supuesto, a sangre y fuego, ¿no? Y además de eso, hay que reconocerle a Juan Vicente Gómez que cuando él tomó el poder, Venezuela era una anarquía absoluta, no era una nación bien integrada, precisamente por la existencia de caudillos militares en todas partes, ¿no? Entonces, él lo fue derrotando uno a uno, creó el Ejército Nacional y eso le dio cierta unidad a Venezuela. Además de construir carreteras, etcétera, sobre todo lo hacía para transportar sus tropas y para poder lograr pacificar al país, pero lo logró. Y es por eso que algunos autores decían que era, digamos, puso por lo menos orden en Venezuela y unió a Venezuela. Eso también es cierto, eso hay que reconocerlo, porque la anarquía era de tal naturaleza que en ese momento sí se hizo necesario eso que llamaba Vallerilla Lanz, un gendarme necesario. ¿Cómo podía pedir la restauración de la monarquía en América, Bolívar? ¿Una monarquía para sustituirse a él mismo? Bueno, Bolívar la pidió. No, lo que pasa es que él nunca se planteó en serio ese tema,
pero los militares que estaban a su alrededor sí lo hicieron. Cuando veían que él estaba, digamos, disminuido desde el punto de vista de la salud, porque a pesar de ser un hombre de apenas 40 y tantos años, ya estaba dando muestras de cansancio, de una tuberculosis que le comenzaba. Y al pensar que Bolívar podía desaparecer, que era el gran unificador de esos países que él había construido, pues era necesario, fundamental, tratar de pensar en la idea de una instauración monárquica en esos países para tratar de darle, digamos, coherencia a una extensión de tierra tan grande como era, digamos, desde Venezuela casi hasta la Argentina. Entonces se pensó y lo pensaron con mucha seriedad. Incluso hay una carta de Bolívar dirigida a un inglés donde él dice que él no sería ni siquiera obstáculo para eso, siempre y cuando Francia e Inglaterra estuviesen de acuerdo, porque él estaba seguro que eso iba a traer más inconvenientes que ventajas, entre otras cosas, porque los ingleses no iban a querer que hubiese una restauración borbónica en América, y eso, por supuesto, no iba a surtir efecto. Él proponía más bien una especie de régimen vitalicio militar, y por eso es que él designa en cada uno de esos países, los presidentes de cada uno de esos países fueron sus jefes militares para tratar de, digamos, de someter a los demás caudillos a la férula, a la jefatura de los verdaderos jefes, pues que eran sus militares más importantes. Así designó a Santander en Colombia como presidente, designó a Juan José Flores, otro venezolano, general venezolano, como presidente del Ecuador, y Antonio José de Sucre en Bolivia y en el Perú. Entonces, esos eran sus grandes caudillos para tratar de poner orden en ese caudillaje anarquista que había, o anárquico, mejor dicho, que había en esos países. Simón Bolívar estaba convencido de la inconveniencia del sistema federal y democrático. Aparte de que no era un gran demócrata, pidió un referéndum de monarquía o república, ¿no? Sí, incluso él hizo un referéndum para saber qué tipo de gobierno se querían dar cada uno de los pueblos. Y ahí es donde comienza, porque él se da cuenta que era ya imposible dirigir una extensión tan grande que va desde Panamá hasta cerca del Río de la Plata. Entonces, él comienza a pensar en que hay que hacer un referéndum. Y se hizo. Lo que pasa es que hay que recordar que en esa época el referéndum no era, digamos, a las clases populares, sino a los sectores más privilegiados, que eran los que participaban en esos referéndums, los directivos de los países, ¿no? Las fuerzas, lo que se llamaría ahorita los poderes fácticos, ¿no? Entonces, esa eran la gente que tomaban esas decisiones. Y bueno, y en Venezuela tomaron la decisión de separarse de Colombia. Él hizo grandes esfuerzos para que eso no ocurriera, pero ocurrió. Luego pasó con Ecuador, luego pasó, bueno, y empezaron a crearse esas nuevas repúblicas que ya después todos conocemos, ¿no? Que es Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá. Era casi imposible que pudieran ser dirigidas por alguien distinto a Simón Bolívar, que era el que los unificaba. A partir de allí, por supuesto, comenzaron a crearse esas repúblicas, digamos, diferenciadas. Y ahí es donde entra el trabajo nuestro a partir de la separación de Venezuela con Colombia, que duró, por cierto, 10 años, ¿no? 10 años que estuvo muy bien el gobierno. Sin embargo, se dirigía desde Bogotá, y eso, una de las grandes diferencias de los venezolanos era por eso, pues, porque no querían que las decisiones de Venezuela se tomaran en Bogotá. Por supuesto que los nuevos, en esta época, muchos dirán, bueno, es que era preferible que Caracas dirigiera los recursos del petróleo y no Bogotá, ¿no? Aunque hoy en día no se sabe, pues, con ese despilfarro que ha habido en Venezuela, quién hubiese sido mejor, ¿no? En Venezuela el patrocinio militar fue lo que distinguió el nacimiento de una nueva república. Sin embargo, el Congreso Constituyente
del 27 de mayo de 1830 cometió agresiones injustificables contra el libertador Simón Bolívar. Explícanos esto en 2 palabras. Bueno, fue un congreso, el Congreso de Separación de Venezuela con Colombia, y que porque ellos sabían, los líderes venezolanos, que Bolívar se oponía a la separación, entonces también decían pues, que le prohibieron a Bolívar el ingreso a Venezuela, ¿no? Eso fue una de las decisiones del Congreso Constituyente que se celebró en la ciudad de Valencia, de Venezuela, ¿no? El gendarme se deteriora seriamente ante la esclavitud, analfabetismo y la única universidad con 12.000 manumisos y 50.000 esclavos. ¿Qué era el manumiso? Eran los esclavos recién liberados, los libertos, ¿no? A nuestra pobre clase rica el poder detrás del trono. Esto lo señalas tú. Nuestra pobre clase rica. Sí, es un oxímoron, pero tiene sentido porque la clase nuestra, digamos la oligarquía, por decirlo así, venezolana, quedó muy diezmada con la guerra de independencia y no les quedó otra alternativa que estar detrás de cada caudillo militar tratando de tener alguna influencia sobre ellos, pero no era digamos, la oligarquía la que dirigía directamente el poder, sino los militares, muchos de los cuales tomaron decisiones autónomas sin tomarlo en cuenta ellos, pero la gran mayoría, por supuesto, se engolosinaron, como diríamos por aquí, con el poder y, por supuesto, hacían negocios, era con esa oligarquía, ¿no? La vida de la nueva república estuvo asignada desde su misma génesis como conflictiva. La Iglesia había sido despreciada por las autoridades civiles. Se debían meter mucho con ellos, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, hay una de las cosas más significativas, la diferencia con la Iglesia, es porque los libertadores, con las nuevas constituciones, establecieron la continuidad de lo que había antes con los reyes españoles, es decir, el patronato eclesiástico. El patronato eclesiástico era la posibilidad que tenían los gobernantes de común acuerdo con la Iglesia designar a los obispos, a los arzobispos, a los prelados, etc. Eso la Iglesia siempre quiso que eso se revirtiera, que fuese, digamos, que la designación de obispos, de prelados, etc., del todo el clero fuese por parte de ellos de manera autónoma. Los gobiernos independentistas, digamos, asumieron ese viejo criterio del patronato real y mantuvieron esas decisiones, y entonces digamos, le imponían decisiones a la Iglesia que la Iglesia no estaba dispuesta a soportar. Entre otras cosas, cuando habían crisis económica, le entraron incluso también al propio diezmo, ¿no? que eran las limosnas que recogía la Iglesia, pues entonces el Estado también se las expropiaba y luego les pasaba un sueldo a los sacerdotes, y eso trajo mucho conflicto con la Iglesia durante muchos años. El obispo Arias era un hombre de graves determinaciones. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, es que ese obispo era un hombre de armas tomar, ¿no? Porque ese obispo incluso estuvo en las luchas independentistas, ¿no? Y entonces tenía, digamos, como dirían aquí, vara alta, ¿no? Frente a los gobernantes, entre otras cosas porque le había tomado juramento a Bolívar cuando lo unió con las tropas de paz en el llano, y era un hombre muy beligerante, y cuando el gobierno trató de tomar decisiones que le imponía decisiones de la Iglesia, cosas que parecían irrelevantes, por ejemplo, el de tomar juramento, querían que el juramento él se lo fuese a tomar a los presidentes en la sede del gobierno, y él quería hacerlo en la catedral, y ese tipo de contradicciones lo llevaron incluso a que fuese expulsado del país, y luego a sus sustitutos también. Entonces, luego también el gobierno de Guzmán Blanco, por ejemplo, ya a mediados del siglo XIX, confiscó los bienes de la Iglesia, expropió, digamos, de edificios, monasterios, y los convirtió en sedes de los organismos públicos. Ese tipo de contradicciones ocurrió con la Iglesia durante todas sus épocas, hasta la llegada de la democracia,
Ese patronato, digamos, Rómulo Betancourt lo cambió por una cosa que se llamó el modus vivendi, un nuevo concordato entre la Santa Sede y el gobierno venezolano. Sin embargo, aún el gobierno venezolano opina con relación a la designación de obispos. El presidente José María Vargas, una ilusión de civilidad. ¿Quién rechazó hasta el último encargo de ser presidente de Venezuela? Bueno, José María Vargas fue un fenómeno increíble, ¿no? Porque cuando se separa Venezuela de Colombia, el presidente era José Antonio Páez, que era, sin lugar a dudas, el militar más importante del país después de Bolívar, y sobre todo después de la muerte de Bolívar, pues no había quien le discutiera la jefatura a Páez. Pero cuando se concluye el periodo presidencial de Páez, inopinadamente, esas élites caraqueñas hacen un esfuerzo y tratan de convencer a Páez que su sucesor sea un hombre civil, ¿no? Lo que en ese momento resultaba inconveniente, porque de verdad había muchísimos militares que podían suplir y debían suplir a Páez. Vargas no quería aceptar, incluso renunció varias oportunidades la posibilidad de hacerlo hasta que se le impusieron. Pero tan pronto se le impusieron, comenzaron las conspiraciones militares y lo derrocaron. Pero en un gesto que eleva mucho a la memoria de Páez, es que Páez se había retirado a un hato de él en el llano, una finca ganadera, y entonces anunció que regresaba a Caracas. Quienes habían depuesto a Vargas creían que Páez venía a reconquistar el poder para él, y resulta que se le unieron, y cuando llegó a Caracas, restauró a Vargas en el poder. ¿Cuál fue? Para nada, porque a los pocos meses tuvo que renunciar Vargas. Entonces, por eso fue una ilusión de civilidad, porque a partir de allí, más nunca, pues los civiles tuvieron poder determinante durante todo el siglo XIX. Y los pocos civiles que hubo como presidentes eran, sin duda alguna, impuestos por la casta militar. ¿Cuál fue el decreto monstruo? ¿Quién fue este ciudadano esclarecido? El decreto monstruo. Bueno, es que hubo muchos decretos en Venezuela que han sido considerados monstruos, ¿no? Un poco, la primero que lo consideraron así fue el decreto Guerra-Muerte de Bolívar, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de estos decretos, sino unos que tomaron la decisión de incluso constituir penas de muerte con relación a los opositores. Y así ocurrió en el caso de Guzmán Blanco. Pero como todo en Venezuela, pues son más amenazas que cosas reales, y terminaron indultándolo y terminó siendo candidato presidencial de nuevo. De todas maneras, Páez no quería que cambiara nada y cometió el serio error de sustituir a Smith por Ángel Quintero, que era irascible y vengativo. Y sin embargo, Antonio Leocadio Guzmán hablas de liberalismo culto. Pero bueno, el culto venía de Bolívar, que Bolívar estudió en España. Sí, claro, estudió en España, y no solo Bolívar, sino que toda esta gente se fueron influidas mucho por las concepciones europeas del liberalismo, ¿no? Del liberalismo de la época. Por supuesto, no se compara el liberalismo manchesteriano, industrial, con este liberalismo un poco tropical, que no estaba muy, muy claro con relación a su lectura un poco mal digerida, ¿no? Pero, no, porque era, digamos, el enunciado estaba bien, pero luego las ejecutorias eran exactamente lo contrario al liberalismo, ¿no? Era un centralismo atosigante. De todas formas, veo que estaban más adelantados de lo que dan a entender, porque hablas de las reivindicaciones del Partido Liberal de imposible cumplimiento, sacar el poder del grupo político, derogar la ley de espera y quita, pedir la disolución del Banco Nacional y suprimir los tribunales mercantiles, más la abolición de la esclavitud. Es que ya no se podía pedir más. Sí, bueno,
para que tú veas, todavía en esa época existía la esclavitud, no se había liberado hasta el gobierno de José Gregorio Monagas, que fue el que abolió la esclavitud en Venezuela. Uso y abuso de los demagogos. Estos han sido siempre en Venezuela. Los ideólogos no dejan nada bueno porque todos utilizan las teorías en propio beneficio. Pero esto creo que no ha sido siempre en Venezuela, ha sido en todo el mundo. ¿Sí o no? Sí. Lo que pasa es que ahí en ese momento se estaba hablando de lo que eran los liberales y los conservadores. Y la verdad es que era de verdad mucha demagogia, porque, por ejemplo, los liberales eran los defensores de la federación, del federalismo. Y Antonio Guzmán Blanco, en un dejo de sinceridad, dijo un día, bueno, yo no sé dónde sale eso de que los venezolanos adoran el federalismo, cuando no saben de qué se trata. Porque imagínense ustedes, yo que fui el que propuse el federalismo, lo hice porque los contrarios hablaron de centralismo. Si los centralistas hubiesen dicho federación, yo hubiera dicho centralismo. Es decir, era la demagogia típica, ¿no? de los políticos en todas las épocas. ¿Cuál es la ambición del centauro? Porque te refieres a Carlos Sublet. Como hombre de la transición tenía una entereza para gobernar, aunque tuvo un talón de Aquiles. ¿Cuál era el talón de Aquiles? El de Sublet, su talón de Aquiles era que él era un hombre, un gran militar, que fue además reconocido tanto por Bolívar cuando estaba en su juventud, como después con todos los gobiernos, que gobernó en casi todos los gobiernos del siglo XIX. Fue un personaje, ¿verdad?, muy ilustrado, muy inteligente y muy tolerante. Quizás yo creo que el talón de Aquiles de Sublet, más que todo, fue porque era muy sumiso a José Antonio Páez. Es decir, y él, digamos, de alguna manera se convirtió en una especie de comodín de Páez, y cuando fue presidente lo que estaba era preparando el regreso de José Antonio Páez. Pero durante su mandato, yo comento allí algunas anécdotas que a lo mejor no da tiempo de contarlas por aquí, pero que reflejan mucho la actitud tolerante del general Sublet. Si quieres te puedo contar rápidamente una apretada síntesis, una anécdota del general Sublet, que una compañía de teatro estaba haciendo una representación en Caracas y se mofaban del presidente, ¿no? Y entonces un adulante le dijo, mire, usted tiene que ir a ver esa obra, general, porque allí se están mofando de usted para que la prohíba. Y cuando fue a oír la obra, bueno, se rió mucho y le dijo a sus allegados, que creían que él iba a prohibir la obra, dijo, mire, cuando en Venezuela lo peligroso no es que el pueblo se ría de su gobernante, peligroso es cuando el gobernante se ríe de su pueblo. Si deje quieta esa obra, continúe. Esa tolerancia de ese gran militar, pues es una cosa que hay que, digamos, relevar, porque no es lo normal, no es lo común en los regímenes militares, ¿no? La tolerancia frente a la crítica. Dices que Monagas era un paisista incondicional y un héroe insumiso. ¿Por qué? Bueno, porque al principio él llegó a ser presidente, como casi todos, durante digamos, la época en que Páez fue el líder indiscutible. Llegó con el beneplácito y la bendición de Páez, ¿no? Pero una vez que estuvo en el poder, que es lo que generalmente ocurre en todos los países del mundo, se conoce eso como la patada histórica, ¿no? Que el supuesto sucesor comienza a tomar decisiones incluso contra quien lo designó. Y allí ocurrió ese hecho, ¿no? Es decir, Monagas tomó sus propias decisiones, incluso se opuso a muchas de las decisiones que pretendía Páez imponerle. Y hizo un gobierno relativamente, digamos, equilibrado para la época, aunque tiene un pecado muy grave, que fue el asalto al Congreso, en una oportunidad en que se le pensaba hacer lo que llaman ahora los norteamericanos un impeachment, ¿no? Una especie de improbación de su memoria y cuenta, y entonces, bueno,
sus partidarios asaltaron el Congreso y hubo unos muertos allí, y eso le quedó como una mancha en la historia nuestra, ¿no? ¿Cómo podían sentenciar a muerte al jefe del Partido Liberal y Quintero? ¿Cómo podía influenciar en el tribunal si no entendía muy bien la democracia este señor? Bueno, exactamente. Ángel Quintero era un hombre muy intrigante y fue el que yo creo que buena parte de las cosas, de las diferencias entre Páez y Guzmán y la gente que luego lideró la guerra de la Federación, que fue una guerra terrible en Venezuela, que dejó miles de muertos y acabó con las instituciones en Venezuela, tuvo mucho que ver con ese tipo de decisiones de la asesoría que hacía Ángel Quintero y influye sobre Páez. Una de ellas fue precisamente el pretender que a Guzmán le hicieran un juicio amañado, y que lo declararan culpable de conspiración contra el Estado y que incluso lo sentenciaran a muerte. Eso fue una de las decisiones que Monagas revocó y que, por supuesto, pero que antes ya había incentivado las diferencias profundas entre liberales y conservadores que llegaron a la guerra federal. Explícanos cómo era el gendarme necesario. De esto en España sabemos alguna cosa, ¿eh? Tuvimos uno durante 40 años. Bueno, precisamente, sí, Franco elogiaba las teorías de Vallenilla y del gendarme necesario, ¿no? Incluso Mussolini también. Porque esa era, digamos, toda una teoría para decir para justificar los gobiernos fuertes, pues los gobiernos militares, los gobiernos de un caudillo que tomaba decisiones y que tenía... Bueno, pero eso se heredó porque incluso Hugo Chávez, por cierto, influía mucho sobre él un personaje argentino que decía que él tenía que eliminar los partidos políticos y toda esa cosa, y que tenía que haber una relación directa caudillo-pueblo, sin intermediación de partidos ni de instituciones, y que, bueno, pero eso, por supuesto, lo trataron de hacer, aunque a pesar de todas las cosas que han ocurrido en Venezuela, digamos, el espíritu democrático del pueblo venezolano le ha puesto un freno a esas pretensiones y no han podido lograrlo, ¿no? A pesar de lo que, digamos, de lo que ha avanzado el autoritarismo. Sin embargo, a pesar de eso, las instituciones se han mantenido, porque es imposible pensar que en Venezuela se puedan eliminar de un plumazo el Parlamento, aunque si lo domina por la vía de la votación, de las elecciones, es otra cosa, pero eliminarlo o eliminar los partidos políticos de la noche a la mañana, pues eso es una tarea casi imposible. Eso es el partido único, y eso es imposible en un régimen un país que conoció la democracia durante 40 años. Hablas de nepotismo de los hermanos Monagas. ¿Por qué? Bueno, claro, porque es que a Monagas lo sucedió su hermano y después lo sucedió uno de sus hijos. Entonces eso es lo que llamaron el monagato, porque eran los Monagas que querían perpetuarse en el poder, ¿no? Y como siempre, pues cuando se abusa del poder, terminan defenestrados. ¿Qué era el protocolo de Urrutia? El protocolo de Urrutia fue un acuerdo que se llegó precisamente después del derrocamiento de Monagas para que él saliera del país. Es decir, Urrutia era uno de los ministros de Monagas, y él logró que se hubiese un acuerdo con la legación francesa y, bueno, con varias legaciones, pero para que estuviese en una embajada para que pudiera salir del país, y eso lo desconoció el presidente que lo había sucedido. Y entonces, al desconocerse el protocolo Urrutia, pues entonces hubo un problema muy serio que lo vino a resolver precisamente el general Sublet, que vino al país esos días y fue, digamos, una especie de plenipotenciario entre el gobierno y las legaciones extranjeras, y
terminaron, digamos, aceptando lo que había propuesto Urrutia y al pobre Urrutia pues lo sacaron del poder en un momento en que no tenía por qué ocurrir eso, porque era lo razonable, es decir, que se le permitiera darle el placet para la salida de Venezuela del gobierno del presidente Monaga. El caudillo regresa en cada momento, parece España. ¿Y qué es la Operación Centauro Venida Menos? Bueno, es que esa es, digamos, es que ahí hay parte de lo que se repite en la historia de Venezuela, ¿no? Es la historia ahí yo creo que los venezolanos, aunque tuvimos 40 años de democracia, siempre queda en el ethos del venezolano la idea de que es necesario un caudillo, que es necesario un militar que venga a poner orden, que traiga la paz, que traiga la seguridad a los ciudadanos, que se pueda dormir con las puertas abiertas de las casas. Eso que quedaba ahí en el subconsciente del venezolano durante lo que pasó todo el siglo XIX en regímenes militares y en términos históricos 40 años de democracia es muy poco tiempo. Yo siempre se lo digo a mis amigos españoles que tienen 40 años de democracia, cuiden la democracia, hay que ser muy vigilante de la democracia porque 40 años es muy poco tiempo para los pueblos. Allá, por supuesto, esa llegada de Hugo Chávez y haber ganado las elecciones, después de haber sido, digamos, derrotado en el intento de golpe militar que dio en el año 92, sin embargo, pues el haber ganado las elecciones era porque la gente estaba esperando de nuevo, pues en su imaginario colectivo, un hombre a caballo que viniera otra vez a tomar las riendas del poder y poner orden en Venezuela. Bueno, y ya vemos pues cuál fue el orden que se puso, ¿no? Desorden. Desembarco del Falcon despertó el liberalismo dormido y latente en Caracas y comenzaron las demostraciones públicas. Explícanos esto, en 2 palabras. Sí, bueno, es que eso fue una conspiración que se urdió desde Europa, desde Francia, con el general Román Delgado Chalbaud, que alquilaron un barco con una tripulación que ni siquiera sabía para dónde iba, y llegaron allá a las costas. Eso fue cuando el régimen de Gómez fue el primer intento, digamos, más o menos serio de un golpe de Estado, y eso fracasó rotundamente. Lo estaban esperando y entraron por Cumaná. Por cierto, de Cumaná lo llamaron los españoles cuando lo descubrieron Nueva Andalucía, ¿no? y entraron por Cumaná y bueno, lo estaban esperando y lo derrotaron. Ahí mataron al general Román Delgado Chalbaud, quien por cierto era padre de quien fue presidente después de la caída de Gallegos, que fue el general Carlos Delgado Chalbaud. Sí que era rico Haití, que Falcon recibe monedas de oro de su presidente, que le permite adquirir armas y pólvora. Tan rico era Haití, sería cuando lo estarían los franceses, ¿no? Bueno, sí, mira, para que tú veas, Haití siempre ayudó a las causas democráticas venezolanas. Incluso, bueno, ayudó a Bolívar. Bolívar en su primer exilio se va a Haití y allí es que le dan recursos para que regrese, una goleta y dinero y oro. ¿Cuál era? Era muy rico. ¿Cuál era el Tratado de Coche que pone fin a la Guerra Federal? Eso es un acuerdo que llega Guzmán, hijo, Antonio Guzmán Blanco, que es un hombre que después, más adelante, va a ser el gran caudillo militar venezolano del resto del siglo XIX, llega a un acuerdo con Páez para poner fin a la Guerra Federal. Ese acuerdo termina, es un acuerdo muy civilizado, por cierto, porque al general depuesto, que iba a ser el general José Antonio Páez, que una vez más estaba en la presidencia cuando ocurre la Guerra Federal, al deponerlo, el general Juan Crisóstomo Falcón, que es, digamos, el que negocia es Guzmán, ¿no? Antonio Guzmán Blanco, pero era para que presidiera el gobierno el general Juan Crisóstomo Falcón, un hombre también muy tolerante, muy benévolo, un hombre que no era perseguidor de nadie, y le dijo al general Páez, que ya estaba depuesto y que acordaron pues que saliera del poder, que se podía quedar en Caracas si quería,
o se iba al extranjero donde él quisiera, pues él iba a tener incluso la ayuda del gobierno. El general Páez dijo que le parecía inconveniente, después de esta guerra tan cruenta, quedarse en Venezuela. Entonces se fue a los Estados Unidos, pero el viaje se lo sufragó el gobierno venezolano. Y él lo agradeció en una carta, es decir, una cosa muy civilizada, ¿verdad? Que para esa época, que entre esos dos caudillos que habían, digamos, liderado una guerra civil, como esa guerra federal, hubiesen acordado esos términos para poner fin a la guerra. El gobierno como pulpería y el ascenso de otro viejo general. Explica esto. Bueno, es que siempre se manejaba la hacienda pública como una pulpería, es decir, y el general Falcón, que es el que gana la guerra, digámoslo así, la guerra federal, y que preside el país, comienza también entonces a cometer muchos errores en el sentido de darle títulos a toda esa tropa que venía, darle ascensos para que pudieran ser oficiales sin tener ninguna instrucción. Entonces repartía títulos de coroneles, de capitanes, de mayores, como si fuese una pulpería, ¿no? Guzmán se atribuía a nombrar obispos, declaró vacante el arzobispado y propuso al sacerdote Miguel Antonio Varal para ocuparlo. Y cuando este lo rechazó, también lo expulsó de Caracas, ¿no? Bueno, del territorio venezolano. Sí. Y al que aceptó, porque hay uno que terminó aceptando, recibió una reprimenda del Papa, una carta terrible. La carta del Papa fue en ese momento una cosa muy fuerte, ¿no? Lo llamaba que había traicionado el legado de San Pedro y lo insultaba y entonces, bueno, tuvo que renunciar. Ya. Al final tuvo Guzmán que aceptar la designación y la reposición del obispo. Guzmán gobernó con mano de hierro. Su figura llegó a extremos de adulación sin precedentes. El culto a la personalidad ya se daba entonces, veo, ¿no? ¿Cómo? El culto a la personalidad. Guzmán llegó al extremo que era gobernador de cada uno de los estados de Venezuela, siendo presidente y a la vez lo elegían para ser gobernador en cada estado y entonces nombraban a un suplente para que se encargara de la gobernación. Entonces todos los estados lo designaban gobernador, era presidente de la República y gobernador de todos los estados, del Zulia, de Miranda, de Ojeda, de Carabobo, de Suárez, de todos los estados. Bueno, y en el colmo de la adulancia, lo designaron rector de la Universidad Central de Venezuela. ¿Tenía estudios? Sí, él era un hombre, bueno, un autodidacta, ¿no? Pero era muy estudioso, era muy leído para la época, ¿no? Muy leído. Y fue el que fundó la Academia de la Lengua de Venezuela. Y por supuesto, fue su primer presidente también. Linares trastoca los planes continuistas, pero dura poco tiempo. Y luego vino el general Hermógenes Sáez. No, Hermógenes López. Perdón, López, digo, esto me he confundido con el español. Eso es culpa mía. Dime esto, pues. Bueno, sí, esos fueron presidentes de muy corta duración. El general Hermógenes López es de mi estado, de Carabobo, y siendo presidente, bueno, a pesar de que tuvo muy pocos días allí, logró que algunas construcciones importantes en Valencia, ¿no? Que es la capital del estado de Carabobo. Y además de eso, logró que es el primer contrato de electricidad, de luz eléctrica, para Venezuela comenzara por Valencia. Yeah. Lo que pasa es que luego la municipalidad no pagó las facturas de las instalaciones y entonces se lo llevaron a Maracaibo y entonces por eso que Maracaibo aparece como la primera ciudad que tuvo electricidad, pero la verdad es que instalaron algunas bombillas eléctricas en la ciudad de Valencia, fue la primera que se instalaron en Venezuela. Andrade abre las puertas del andinismo. Hay un diálogo que denota ilusión del poder absoluto al alto gobierno y le fue fatal. ¿Qué pasó con Andrade y el andinismo? Bueno, porque Andrade
a pesar de que ser andino, fue el que abrió las puertas a los verdaderos representantes del andinismo, que eran Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, ¿no? Ahí hay yo no cuento allí un diálogo que hay entre un historiador venezolano, valenciano, que fue ministro también, y el ministro de Andrade, el ministro del Interior de Andrade, que decía que ellos se iban a quedar muchísimos años allí. Le digo, no, muchísimos años, ustedes no van a durar, porque del fondo de Venezuela va a venir quien los derroque. Y bueno, y ciertamente del fondo de Venezuela eran los Andes, ¿no? Que en ese momento la crisis venezolana, producto de la guerra federal, que había quedado devastada la economía, sin embargo no había tocado mucho esa región de los Andes venezolanos, que es la que estaba más apartada de la guerra. Y allí comenzó una burguesía rural incipiente que fue interpretada por Castro y como Gómez, y por Gómez fue representada por ellos, insurgieron y llegaron a conquistar el poder, tomaron el poder por un alzamiento que comenzó en los Andes y vinieron ganando batallas hasta la cercanía de Caracas, y bueno, hasta que tomaron definitivamente el poder, y Andrade por supuesto fue defenestrado, y se quedaron en el poder 35 años, ¿no? 36 casi, porque ellos llegaron en 1899, Castro estuvo 8 años, junto con su compadre Juan Vicente Gómez, que era el segundo a bordo, y luego se pelearon entre ellos, y Castro, su compadre, se quedó en el poder, y Castro salió a tratarse una enfermedad que tenía, a operarse a Berlín, Alemania, y su compadre lo upó pues, para que saliera del país, pero después no lo dejó entrar. Bueno. Y se quedó de 1908 hasta 1935, que se murió en su cama. Para ir acabando. O Franco, que también se murió en su cama. Para ir acabando. Un garibaldismo consumado pero no aceptado. Explica esto en 2 palabras. Bueno, lo del garibaldismo es la actitud que tuvieron los comunistas en Venezuela. Siempre ellos reivindicaban esas decisiones radicales, aunque fuesen extemporáneas, creían que estaba el pueblo, digamos, maduro para hacer una revolución. Y comenzaron por el asalto a un puesto que había en Curazao, la isla cercana a Venezuela, la holandesa. Tomaron Curazao y agarraron un barco y se fueron a invadir a Venezuela. Entre ellos Gustavo Machado, que era el líder del Partido Comunista Venezolano. Y 20 años después, haciendo una entrevista que le hacían, decía, bueno, eso fracasó, bueno, porque no hubo mayor receptividad, pero el pueblo estaba preparado para que nosotros asumiéramos el poder. Y eso, por supuesto, es garibaldismo puro. Eso es una ilusión del poder que era imposible que lo lograran. Y ese radicalismo es lo que siempre llevó al fracaso del ultraizquierdismo en Venezuela. Luego, durante la época democrática, y eso lo digo allí también, la lucha armada, la lucha guerrillera contra gobiernos democráticos sucumbieron porque la democracia los pudo derrotar política y militarmente. Muy bien, pues hasta aquí. Es un estudio muy bien documentado de lo que es y ha sido Venezuela desde su fundación. Leer Historia Contemporánea de Venezuela, de Antonio Elcarri Bolívar, editorial Almuzara. És un libro fantàstico. Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.